Saludos internautas, aquí su amigo Rogelio con un nuevo video. Y en esta ocasión, como ya ven en el título de la diapositiva, oye, del video, pues vamos a hacer un especial por los 80 años que llevamos ya de aquel terrible incidente en Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica. Para este video, pues contamos con, obviamente, el auspicio de Ascar Radiaciones, empresa dedicada a la asesoría, capacitación y gestión, todo en materia de seguridad radiológica. Land River y Asociados, empresa también dedicada a la seguridad, protección y defensa de las personas. No podía faltar en, en este evento. También, por supuesto, contamos con el auspicio de SECAMI, Centro de Capacitación Multidisciplinaria Integral, y pues estamos obviamente participando todos juntos en pro del conocimiento, eh, de la capacitación, ¿verdad? También, para que todos ustedes conozcan esta información y por supuesto tengamos también este, este uso de, pues, igualmente de la capacitación, ¿verdad? Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a hablar de un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de cómo se sucedieron los eventos en este primer capítulo. Eh, Les voy a comentar que es un especial que consta de cuatro episodios, cuatro capítulos. Es como un ciclo de conferencias, ¿no? Un mini congreso. Y hoy toca hablar sobre la historia de la bomba atómica. Así que, pues, vamos a prestar un poco de atención ahora para que, pues, podamos ir aprendiendo. Bien, ¿cómo inició todo? Pues, como ustedes saben, el desarrollo del evento de la bomba atómica fue de los que culminaron ya para la Segunda Guerra Mundial, los que dieron ya el fin. Así que pues tenemos que entender cómo es que empezó todo, ¿verdad? Lo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues sabemos que fue un conflicto global, ¿no? Global entre comillas, fue en Europa, se desarrolló en Europa, como ustedes saben, debido a las políticas, mmm, pues, del régimen hitleriano, ¿cómo se dice? Hitleriano, alemán. Comenzamos en 1939, ya en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, ¿sí? Un conflicto, pues en la historia el más devastador, y se involucran alrededor de 100 millones de personas y más de 30 países, con un estimado de entre 70 y 85 millones de muertes, que para la época de este evento representó el 3% de la población mundial. Este evento, como dice aquí, transformó el orden geopolítico global y dio origen a instituciones como las Naciones Unidas. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Bien. Los orígenes y las causas. ¿Sí? Los años 30 fueron una década de alta tensión. Entonces, pues, obviamente hubo algunos eventos ahí que desencadenaron en eh, pues en este conflicto, este desafortunado conflicto.
Bueno, todo comenzó porque, como ustedes recordarán, no voy a hablar mucho de esto, pero la Primera Guerra Mundial, que pues también se vio involucrada Alemania, pues este país fue severamente castigado con el Tratado de Versalles, donde Alemania le castigaron muy fuertemente, ujú, con sanciones económicas bastante altas, debiendo pues hacerse cargo de los pagos por los daños ocasionados por el conflicto. Em, entonces, pues obviamente no quedaron muy contentos. Como dice aquí, fue un caldo de cultivo para el resentimiento y el surgimiento de movimientos. Em, Luego de 1922 a 1933, pues el creciente fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, por Benito Mussolini y Adolfo Hitler respectivamente, se consolidan como regímenes totalitarios, promoviendo ideologías expansionistas y militaristas. Por supuesto, eh, ambos movimientos, pues de tendencia izquierdista. Sí, recordemos que los fascistas y los nazistas, o bueno, los nazis, pues tenían ideologías socialistas. Entonces, pues se entendieron y pues pudieron ahí hacer alguna alianza. Para 1938 la política de apaciguamiento, ¿sí? Ya ahí vemos conferencias en Múnich que permiten la anexión del sudeste de Alemania, estrategias fallidas para evitar la guerra que envalentonó a don Hitler, a don Adolfo. Sí, y en 1939 el pacto Ribbentrop-Molotov. Bueno, eso ya no suena muy bien, ¿verdad? Ya desde que escuchamos la palabra Molotov ya no suena muy bien. Un acuerdo de inauguración entre Alemania y Rusia, bueno, entre la Unión Soviética, porque para ese tiempo ya, después de la Primera Guerra Mundial, pues ya se había consolidado la Unión Soviética. Entonces, pues de ahí se agarró don Adolfo otra vez, don Adolfo Hitler, para, em, para hacer ciertos movimientos militares, sabiendo que Rusia no iba a intervenir. Entonces, aprovechándose de todo eso, como acabamos de decir, el 1 de septiembre de 1939 se invade Polonia por parte de Alemania y pues siendo aliados Francia y Reino Unido, aliados de Polonia, pues hubo una respuesta ahí. Fue bastante difícil porque la estrategia alemana, pues, eh, entonces, ¿qué les estaba contando? Ah, sí, la guerra del relámpago. Entonces, fíjense que los aliados, en este caso Inglaterra y Francia y todos los otros países que se fueron involucrados en la Primera Guerra Mundial, pues tenían previsto que Alemania pudiera responder nuevamente. Entonces, estaban más o menos preparados con eso, pero la verdad es que no fue suficiente porque no estaban, pues ahora sí que esperando esa guerra relámpago. Y entonces, pues la respuesta fue ineficaz, lo que contribuyó a que incluso Francia fuera tomada apenas en 6 semanas. Entonces es un poquito de lo que estaba
queriendo hacer Rusia ahorita en el conflicto más reciente. Eh, y bueno, pues en Inglaterra también en julio y octubre de 1940, un intento fallido de Luftwaffe alemán para obtener superioridad aérea sobre la RFA, bueno, RAF, perdón, Royal Air Force, frustrando los planes de invasión a la isla. Recuerden que Reino Unido es un conjunto de islas donde Inglaterra es el país principal. Y en 1940 se forma el pacto tripartito uniendo Alemania, Italia y Japón en el eje en las potencias del eje. Así es como se llamó el grupo. Entonces, tenemos ahí que tanto Alemania, Italia y Japón se aliaron por esas ideologías que tenían en común. Bien, en la explosión, ¿sí? La guerra se vuelve global, ¿sí? Se convierte en una guerra mundial en 1941, tras la Operación Barbarroja, en la que la Alemania nazi, en junio de 1941, invade finalmente la Unión Soviética. Y pues se envían 3.8 millones de soldados del eje, es decir, de los países antes mencionados, Alemania, Italia y Japón. Y pues obviamente se abre el conflicto ya hacia el oriente. No obstante, Japón decide también expandirse hacia el Pacífico, ocupando las Filipinas, Malasia y Singapur, consolidando su poder en el este asiático, en el sudeste asiático. Recuerden que por ahí también le afectaba a China. Y pues el acabose fue que en diciembre de 1941, el 7 de diciembre de 1941, Japón ataca la base de Pearl Harbor, muy conocido en la historia, y provoca con esto la entrada de Estados Unidos en este conflicto. Así que con esto realmente la guerra se vuelve mundial. Y bueno, durante el invierno de 1941 se desarrolla la batalla de Moscú, la ofensiva alemana hacia Moscú, se detiene a solo 30 kilómetros de la capital soviética, marcando un revés significativo para la guerra relámpago. Muy bien. Puntos de inflexión claves de este conflicto, pues la batalla de Stalingrado, el invierno crudo le llamaron. En agosto de 1942 a febrero de 1943, la batalla de Stalingrado, de las más sangrientas de la historia, resulta en la derrota alemana con más de 1.5 millones de bajas por parte del eje. Midway, el Pacífico cambia, dice aquí. En junio de 1942, la batalla de Midway marca una victoria naval crucial para Estados Unidos en el Pacífico, debilitando significativamente la capacidad naval japonesa. Eso pasó en junio del 42, un año después medio año después del ataque a Pearl Harbor. Y pues en el norte de África, sí, la operación Torque lleva a la derrota del Africa Corps de Rommel, y la conciliación del control aliado en la región. Y después, en julio de 1943, la invasión a Italia, cae Benito Mussolini, los aliados invaden Italia y esto lleva a la caída de este régimen y la apertura, por supuesto, del nuevo frente en el sur de Europa. Bien, en el frente oriental fue el teatro de operaciones pues más grande y mortífero durante la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por ese enfrentamiento entre Alemania y la Unión Soviética,
con más de 25 millones de bajas soviéticas entre militares y civiles, representando el 80% de las bajas totales del eje en toda la guerra. La batalla de Kursk, que se llevó a cabo entre julio y agosto del 43, fue la mayor batalla de tanques de la historia, resultando en una victoria soviética y marcando el inicio del avance constante del Ejército Rojo hacia el oeste. Es decir, ganó la Unión Soviética y comenzó a avanzar hacia Alemania. Ya finalmente, bueno, en esta parte del mundo, eh, el desembarco de Normandía en 1944, el 6 de junio de 1944, con la operación Overlord y conocido como el Día D, ¿sí? Donde más de 150.000 soldados desembarcaron en el primer día en Normandía. Se abrió el frente occidental para combatir a la Alemania nazi y pues después se liberó a París en agosto del 44 y fue un momento bastante simbólico para los aliados, ya que habían recuperado una de las ciudades que se habían ocupado ya por Alemania, la Alemania nazi. Y bueno, todavía no se acababa esto, ¿verdad? Evidentemente ya eran grandes avances, pero seguíamos por ahí. Bien, la batalla de las Ardenas, dice, en diciembre del 44 y enero del 45, fue la última ofensiva alemana en el frente occidental y a pesar de sus inicios fracasó en el intento de revertir el curso de la guerra. Bueno, pues ya con esto, obviamente se llegó a la Alemania nazi y pues fue entonces cuando vimos el horror, ¿no? El holocausto. Lo que se llama el holocausto en la Segunda Guerra Mundial no es debido a la bomba atómica, no es debido a las dos detonaciones que hubo en Japón, sino al genocidio sistemático que patrocinó el Estado nazi hacia 6 millones de judíos europeos y pues además de otras minorías, ¿no? Como romaníes, homosexuales, esclavos, personas discapacitadas. Todas estas personas fueron perseguidas y exterminadas por el régimen del Tercer Reich. Se descubrieron campos de exterminio como el de Auschwitz, muy famoso también, donde hubo 1.1 millones de muertos. En Treblinka, 800.000 muertos. Eh, bueno, evidentemente esos eran símbolos de barbarie ya, ¿no? Auschwitz perdón, es muy famoso debido a que el libro que se encontrara del el diario de Ana Frank habla de este campo de concentración. Y bueno, pues ya conocen ustedes la historia, ¿no? Finalmente, en 1945, ya con avances fuertes en Europa, dice aquí que en febrero los líderes aliados se reúnen en Yalta para planificar el futuro de Europa de posguerra y la división de Alemania. Entre abril y mayo del 45 igualmente, la batalla de Berlín culmina con el suicidio de Hitler y la rendición incondicional de Alemania para el 8 de mayo. Eh, en agosto, el 6 y 9 de agosto, que es precisamente el tema principal de este ciclo de conferencias, pues Estados Unidos lanza las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, forzando la rendición del imperio japonés. Finalmente, casi un mes después, el 2 de septiembre, Japón se rinde formalmente
y con esto se marca el fin oficial de la Segunda Guerra Mundial. Así que la guerra duró 6 años y un día. ¿Cuáles son las consecuencias de este conflicto? Pues obviamente un nuevo orden mundial, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial redefinió el mapa político, pero también sentó las bases para una nueva era de cooperación internacional y conflictos ideológicos. Para el mejor de los casos, pues se creó en octubre de 1945, un mes después de terminar el conflicto, se creó la Organización la Organización de las Naciones Unidas, para prevenir futuros conflictos y fomentar la cooperación y proteger los derechos humanos. ¿Sí? Se aceleró el proceso de descolonización, uh-huh, eh, porque debilitó las potencias coloniales europeas y por supuesto que se movieron ahí, al igual que en México, ¿no? Como en aquel entonces, cuando Miguel Hidalgo hiciera su movimiento, pues el reino español, recordemos eh, el rey de España estaba, bueno, el gobierno español estaba en conflicto con el de Francia y por tanto se pudo hacer ahí un buen movimiento y lo mismo aprovecharon aquí Asia y África, ¿no? Recordemos que Inglaterra, España, Alemania, Italia, todos esos tenían muchos países como subyugados, ¿no? Por así decirlo. Y pues esos movimientos debilitaron obviamente la presencia de militares en aquellos países y aprovecharon para independizarse. Por supuesto también la Guerra Fría, no todo fue bueno. La Guerra Fría dividió el mundo en dos bloques, capitalista y comunista. El capitalista, por supuesto, liderado por Estados Unidos y los comunistas por la Unión Soviética. Recordemos que la URSS es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así que tenían todos ese ideal. No vamos a hablar ahorita sobre eso. Además, la Guerra Fría fue un conflicto muy marcado por el desarrollo militar ya después de la bomba atómica, pues ya todos los países querían tener armas nucleares, entonces siendo que había un choque de ideologías, pues los bandos capitalistas y comunistas querían ahí deshacerse uno del otro, ¿no? Entonces siempre la tensión del ataque nuclear, pues generó esto que se llamó la Guerra Fría, que en realidad nunca hubo conflicto, solamente fue el, las competencias, ¿no? Entre capitalistas y comunistas por los avances tecnológicos, ahí se desarrolló también la carrera espacial, etcétera, etcétera. Lo que más nos preocupaba, por supuesto, era la carrera armamentística por las armas nucleares. Y bueno, un impacto duradero. La guerra dejó una huella profunda en la política, sociedad, tecnología y cultura global, desde la carrera armamentística nuclear hasta los avances médicos y tecnológicos, que es lo que comentábamos, ¿verdad? Bien, bueno, ahora sí, a lo que te truje. ¿Cómo inició esto? ¿Sí? Bueno, una vez que Estados Unidos entró en el conflicto, un poquito antes, y ya se veía venir esto, los gringos pensaban que realmente podría llevarse un, pues un conflicto a gran escala donde pudiera intervenir, entonces aprovechando también que los avances científicos y tecnológicos en Europa se daban
por, por mucho, por personas que estaban siendo perseguidas por los nazis, pues la mayoría de ellos, la mayoría de los judíos, se refugiaron en países que o bien estuvieran lejos del conflicto o que bien no tuvieran eh, la manera de incorporarse, pues donde pudieran ser protegidos más bien. Entonces, entre muchos de estos científicos, pues había investigadores de la recientemente descubierta radiación y pues muchos de ellos judíos, pues optan por irse a Estados Unidos a seguir, bueno, a hacerse refugiados y luego también pues a trabajar con ellos ahí. Entonces es por eso que Albert Einstein, el más famoso quizá de los científicos físicos de aquella época, pues fue a caer en Estados Unidos, obviamente por muchas amistades que tenía de este lado del charco, y pues no solamente él, ¿no? Muchos más, Leo Szilard, por ejemplo, también un gran contribuyente de la, del desarrollo de la teoría atómica, y bueno, de la teoría nuclear más bien. Bueno, vamos a ver esto. En 1939, ¿sí? Eh, se, se descubren se descubren muchos avances en materia del conocimiento de la estructura del átomo y el núcleo. Y pues se propone también el desarrollo de un arma, ¿no? Que pudiera ayudar en el conflicto. Y pues aprovechando el resentimiento y todo esto que tenían hacia los alemanes, pues se ponen manos a la obra. Albert Einstein tuvo la contribución únicamente de haberle dicho al presidente Roosevelt que era posible y que también era probable que los alemanes estuvieran haciendo el desarrollo de esta arma también, así que había que adelantárseles y fue por eso que se autorizó el proyecto para crear la bomba atómica. Vamos a ver la línea temporal. Bien, como ya platicamos en sesiones anteriores, ¿verdad? Quienes nos acompañaron en nuestro curso de protección radiológica, pues estuvimos viendo un poquito de historia, ¿sí? Cuando Henry Becquerel en 1896 descubrió la radiactividad por estar trabajando con sales de uranio y pues vio como una película se veló al estar cerquita de las sales, entonces pues se pusieron a estudiar y encontraron que ese fenómeno ocurría porque había núcleos que se descomponían, que se desintegraban y emitían radiación. Esto es, se dividía el núcleo atómico. No precisamente dividirse, bueno, quienes tomaron el curso pues ya saben que el núcleo se puede desintegrar o dividir. Para 1905, Albert Einstein con su famosísima ecuación E igual a mc al cuadrado, que es parte de la teoría de la relatividad especial, revela la equivalencia entre la masa y la energía y pues esto se convierte en el pilar de la energía nuclear, ¿no? Para el desarrollo de la energía nuclear. En 1938, Otto Hahn y Fritz Strassmann pues logran hacer fisión nuclear. Uh-huh. Se dividen el núcleo de uranio de manera artificial, que pues si ustedes, bueno, si no lo saben, aquí los vamos a decir. El uranio se puede, algunos isótopos, alguna variedad de isótopos, el 235,
específicamente, puede hacer fisión nuclear espontánea, pero pues no representa ningún peligro en la naturaleza, ya que apenas hay del uranio total que hay en el planeta, que es por cierto un mineral mucho más abundante que el oro. El isótopo que es fisible, que el 235, apenas tiene el, ocupa, perdón, el 0.7% del total. Así que ni hay mucho ni hay peligro de que explote el mundo. Ahorita vamos a ver eso. Cabe mencionarse, por supuesto, que esta idea de la fisión nuclear se desarrolló teóricamente antes por la física eh, Liz Meitner. Ella desarrolló la teoría y Otto Hahn y Strassmann pues hicieron el experimento y fue muy exitoso, tanto que se ganaron el premio Nobel. Y antes de que empiecen a llorar a Liz Meitner, que no le dieron el premio Nobel por esto, no fue porque no fuera importante o porque fuera mujer, sino porque era judía. Así que no podían siquiera promover el nombre de un judío para que le dieran un premio Nobel. Y tan fue así que Liz y Otto, que eran grandes amigos antes del conflicto, después de todo esto, siguieron siendo amigos. Bagaje cultural, no se enfrasquen. Para 1939, Leo Szilard, ya en Estados Unidos, concibe la idea de la reacción nuclear en cadena autosostenida y pues esta fue la clave verdaderamente para eh, liberar mucha energía mediante la fisión. Para eso debe haber muchos átomos fisionables para que haya una liberación masiva a gran escala de energía. Bien, entonces para 1942, ya como les comentaba, eh, al ver esta posibilidad y al ver que en Alemania también estaban trabajando sobre lo mismo, pues se ponen manos a la obra para ganarles el brinco y que no nos explotaran una bomba atómica acá en Gringolandia por parte de los nazis. Así que se crea el proyecto Manhattan en algún lugar de Nuevo México, en Los Álamos. Se construyó el complejo, ¿verdad? Eh, bueno, un esfuerzo secreto, un esfuerzo muy grande entre Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá estuvo también ahí involucrado. Todo esto impulsado porque pues no vaya a ser que los nazis también desarrollen armas nucleares y nos vengan a reventar una en la cara. Así que pues hay que ganarles. Más de 130,000 personas trabajando en en el proyecto Manhattan. ¿Sí? Entre ellos, por supuesto, Leo Szilard, el físico Robert Oppenheimer, ¿verdad? Que ya hice un video acerca de él, bueno, de su película, hace un tiempo, si lo quieren ir a ver. 30 sitios diferentes de investigación, producción, desde Los Álamos hasta Hanford. Una inversión, poquito, 2,000 millones de dólares de aquella época. Hoy serían 15 veces eso, 30,000 millones. Representó una de las mayores inversiones científicas de la historia. Y por supuesto, como era un proyecto tanto científico como militar, pues teníamos que haber eh, un liderazgo ahí dual, ¿verdad? En la dirección científica, por supuesto, Robert Oppenheimer, el encargado de desarrollar
de dirigir el desarrollo de la bomba atómica, bajo la supervisión militar del general Leslie Groves. Entonces aquí tenemos cómo la ciencia y la estrategia se unen. La prueba Trinity, sí, la primera vez que se detonó una bomba atómica en el desierto de Nuevo México, igualmente por ahí en Los Álamos. Alamogordo se llama el lugar. Prueba Trinity se llamó eh, de manera, eh, ¿cómo se llama? Fue el nombre clave que le dieron. Ujú. Bueno, pues se inició ahí el, una nueva era, ¿verdad? La era atómica. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Jornada del Muerto, en Nuevo México, se realizó la prueba Trinity. La bomba detonada apodada Gadget, o sea, el artefacto le decían nada más, un dispositivo de implosión de plutonio diseñado como un prototipo de la bomba Fatman. Ahorita vamos a hablar de ella. Su explosión liberó una energía equivalente a 20 kilotones de TNT, es decir, 20.000 toneladas de trinitrotolueno. Recordemos que para la época el trinitrotolueno era el explosivo que servía de referencia porque era el más utilizado, era el más potente. Dinamita mezclada con nitroglicerina, ni más ni menos, creando una bola de fuego de cientos de metros y una nube en forma de hongo de más de 12 kilómetros de altura. Y aquí viene una referencia importante. Una vez realizado el experimento, detonada la primera bomba atómica, el primer artefacto de detonación nuclear, Robert Oppenheimer recordó un pasaje del Bhagavad Gita donde uno de los dioses dice la frase: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Y con esa remembranza, con esa reflexión de Robert Oppenheimer, y bajo ya el, el mando del, del presidente Hoover, si era Hoover, a ver, déjenme, que no me acuerdo. Bueno, total que el presidente anterior de Estados Unidos, quien autorizó el proyecto Manhattan, la creación de la bomba atómica, se murió en abril del 45. Entonces, el presidente que queda, pues sin experiencia y con un montón de decisiones que tomar, pues decide que es tiempo de, de probar el artefacto en condiciones en la vida real, pues. Así que habiéndose terminado el conflicto, para ese entonces el conflicto ya se había terminado con Alemania, pero seguía la guerra con el Imperio japonés. Así que el 6 de agosto, hoy hace 80 años, el 6 de agosto de 1945, la ciudad japonesa de Hiroshima experimenta por primera vez un poder inimaginable, la primera bomba atómica que se usa en combate. ¿Sí? El reloj marcaba las 8:46 de la mañana, perdón, sí, 8:46, alrededor de las 8 de la mañana, bajo el mando del coronel Paul Tibbets.
capitán del bombardero B-29 llamado Enola Gay, nombre que le puso él mismo en honor a su madre, Enola Gay Tibbets. Deja caer una bomba de uranio cuyo apodo era Little Boy, el pequeño niño, sobre la ciudad de Hiroshima. La potencia nominal de esa bomba fue de 15 kilotones, otra vez, 15.000 toneladas de trinitrotolueno, y esa bomba explotó a 600 metros por encima de la ciudad, causando daños devastadores. La destrucción total, más del 70% de las estructuras de la ciudad quedaron destruidas o gravemente dañadas. Una ciudad reducida a escombros en un instante. La pérdida humana, pues entre 90.000 y 146.000 personas que murieron a los meses siguientes debido a la explosión, pues quienes murieron en la explosión, la mayoría de las personas se murieron en la explosión, y después por las secuelas de la radiación o por las quemaduras. Y bueno, este evento pues obviamente fue crucial, marcó un punto de inflexión en la guerra y en la historia. Y desde entonces tenemos debates sobre el uso de armas nucleares. Nagasaki, hace 80 años, pero dentro de 3 días, el 9 de agosto de 1945. Ahora un B-29, el Boxcar, Box, perdón, el Boxcar lanzó la bomba de plutonio denominada Fat Man sobre Nagasaki. Esto fue algo completamente fortuito, ya que se iba a bombardear una ciudad diferente. Sin embargo, las condiciones del clima no permitieron que el avión se pudiera acercar a la ciudad que había sido el objetivo y se desvió hacia Nagasaki. Y bueno, dijeran por ahí, cuando te toca, te toca. La bomba, con una potencia nominal de 21 kilotones, otra vez 21.000 toneladas de trinitrotolueno, detonó sobre el valle de Urakami, causando un impacto devastador en la ciudad industrial. Entre 39.000 y 80.000 personas muertas como resultado directo de la explosión y de la radiación en meses posteriores. Con esto, por supuesto que el emperador Hirohito, el infame emperador Hirohito, da por fin la rendición de Japón el 15 de agosto, 6 días después. Una semana aguantaron más. Y con esto, como ya habíamos comentado antes, se dio el fin oficial de la Segunda Guerra Mundial y el inicio glorioso de la era nuclear. Después de esto, como ya comentábamos antes, el mundo entró en una era de tensión marcada por la proliferación de armas nucleares y pues la doctrina de la destrucción mutua asegurada. ¿Por qué? Porque el desarrollo y la competencia, el desarrollo tecnológico y la competencia militar entre Estados Unidos, los países aliados
y, y la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, creó un ambiente de tensión global porque pues los, en este caso los comunistas, pues siempre queriendo imponer su ideología sobre los de los demás, pues siempre se tuvo ese pendiente, ¿no? En los países que aceptaban la ideología comunista y los países que aceptaban la ideología capitalista, pues había ahí un conflicto bastante marcado. Pero bueno, sirvió de alguna manera porque mantuvo la paz durante bastante tiempo, sí, sabiendo que si un país atacaba al otro, pues teníamos la destrucción mutua asegurada, como dice aquí. Y pues eso, la coexistencia bajo la sombra de la aniquilación nuclear definió las relaciones internacionales durante décadas, hasta ahora. Impacto ético y social. Las bombas atómicas no solo cambiaron la guerra, sino también la conciencia global, planteando preguntas fundamentales sobre la moralidad, el poder nuclear y el futuro de la humanidad. Los horrores de la radiación, como ya vimos anteriormente en nuestra plática de rayos X, guerra, historia, pues la radiación es un fenómeno que puede afectar brutalmente a las células vivas, y lo malo es que no ocurre en el corto plazo, sino que también puede darse en el largo plazo. Malformaciones, discriminación social debido a la exposición a la radiación, ¿verdad? Amenaza existencial, la proliferación de las armas nucleares llevó a un constante miedo de la extinción global, generando una nueva era de inseguridad y vulnerabilidad. Por supuesto, todos los países que no contamos con armas nucleares, pues nos sentimos vulnerables. Tenemos que hacer lo que la persona con el arma dice. Fíjense, qué importante, ¿verdad? Tener independencia militar, independencia tecnológica. La importancia de tener armas en un mundo como el que tenemos. Pero no todo es malo. Se han generado muchos movimientos para, pues, para mitigar la proliferación de las armas nucleares, movimientos de desarme nuclear, impulsados por supuesto muchos por activistas, ciudadanos conscientes y por supuesto por científicos también conscientes, ¿no? Muchos de ellos pues dedicados al uso pacífico de la energía nuclear, creando por supuesto diseños de reactores nucleares, ¿sí? Bueno, de reactores para centrales nucleoeléctricas. Y bueno, la percepción de la guerra, la nueva percepción de la guerra, con la bomba atómica se transformó esta percepción y ahora consideramos que puede ser un conflicto de gran escala con un riesgo, poniendo en riesgo la existencia de la vida en la Tierra. Esto por supuesto también impulsa la diplomacia y la disuasión, evitando conflictos grandes, más o menos. Ya ven que ahora estamos ahí por las Europas peleándose otra vez. Muy bien, ¿cómo estamos hoy
en el panorama de la presencia de armas nucleares. Pues en el mundo oscilan las 12.500 armas nucleares. Con los tratados de no proliferación desde 1968, pues buscamos evitar que se expandan las armas nucleares, ¿no? Que se sigan construyendo, que se sigan todo esto, ¿no? Evitar que nuevos países o que otros países comiencen con esta investigación, con este desarrollo armamentístico. Y bueno, en el Tratado de la Prohibición de Armas Nucleares en 2017, pues se busca eliminarlas por completo. 9 países poseen armas nucleares, ¿sí? Y pues obviamente el desarme va a ser lento, aunque la modernización de los arsenales pues sigue dándose, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a los 9 países que poseen armas nucleares. Rusia principalmente es el que posee más. Le sigue Estados Unidos en segundo lugar y por mucho, llevando al tercero China, Francia, Reino Unido, Pakistán, la India, Israel y por último, pero no menos importante, Corea del Norte. ¿Por qué no menos importante? Debido a sus políticas sociocomunistas que siguen pensando que siguen como en guerra contra el capitalismo. Bueno, no voy a hablar mucho de esto, pero recordemos que hace un par de meses, igual Corea del Norte hizo pruebas de misiles que alertaron a Japón. Así que, pues ahí está expuesto esto. Bien, ya para terminar, una historia en desarrollo. La bomba atómica no solo redefinió la guerra, sino la política internacional. Planteó muchas interrogantes éticas para pues, el curso de la guerra. El camino hacia un mundo libre de armas nucleares es un desafío global persistente que requiere diplomacia, compromiso y la conciencia colectiva de la humanidad. Una transformación profunda, la bomba atómica transformó radicalmente la geopolítica y la estrategia militar, así como la percepción de la seguridad global. Lo platicábamos apenitas, ¿no? Todos los países que no contamos con ese tipo de armas, pues no nos vemos protegidos por la doctrina de la destrucción mutua. Un desafío continuo, el desarme nuclear sigue siendo un desafío crucial para la comunidad internacional. Y con la presencia de estos arsenales, 12.500 bombas, obviamente en cualquier momento donde un pinche loco se le ocurra presionar el botón, se amenaza por completo la existencia de la vida. Lecciones para el futuro. La historia de la bomba atómica nos ofrece lecciones vitales sobre la responsabilidad científica y la necesidad de buscar paz en un mundo complejo. Por supuesto, eh, recordemos que muchas veces este tipo de artefactos se desarrollan más bien bajo el lo vamos a hacer porque podemos y no vamos a pensar en el si debemos. ¿Vale? Ahí está el conflicto ético. ¿Qué tan necesario es realmente? Muchos vamos a decir que sí, muchos vamos a decir que no. Todos tendremos nuestras propias ideas, nuestras propias conclusiones, nuestros propios pretextos, ¿no? Quise decir nuestras propias razones.
pero como ya lo dice aquí, el mundo es extremadamente complejo y es difícil, es difícil buscar paz así. Bueno, sí es difícil encontrar paz entre vecinos, en las familias, imagínense entre países. Pero bueno, ya lo dijo Noriyuki Pat Morita en aquella icónica película también, Karate Kid 4. Es estúpido cuando bandas vecinas se pelean. Es estúpido cuando los países hacen guerras. Pero no es estúpido proteger la vida. Bueno, entonces, les voy a poner un video ahí, en el que se ve una simulación según la RT, que es una cadena de noticias. Se conoce como RT actual, una cosa así, ¿no? Eh, Curiosamente lo controla el Estado ruso, ¿sí? Tiene sede en Moscú este, este ente, ¿no? Bueno, vamos a ver el video. Dícese que es una simulación de lo que ocurriría si deciden atacarse. Ahí lo tenemos. Gringolandia. Ahí sí se ve, no se ve, ¿verdad? A ver, vamos a verlo desde el principio. Ahí está. Dícese que si Rusia y la OTAN deciden atacarse con armas nucleares, pues aquí tenemos el resultado. 300 ojivas nucleares que Rusia lanzaría contra las bases y tropas de la OTAN. La OTAN dice aquí, responde con 180. Claro, porque recordemos que en Europa, Francia y Reino Unido son los únicos que tienen arsenal nuclear. Bueno, por allá abajo está Pakistán también. Pero pues entre todos tienen muchos menos que Rusia. Que recordemos que después de Rusia, apenas después de Rusia está Estados Unidos en cuanto a posesión de arsenal nuclear. Una vez atacado la OTAN por el acuerdo que tienen entre países, que si un país de la OTAN es atacado, pues los demás también actuarían para defender. Pues ahí tenemos la respuesta de Estados Unidos hacia Rusia y de Rusia hacia Estados Unidos. La mayoría de estos misiles pasarían por el Polo Norte o cerca. Y así es como se vería estos ataques, ¿no? De acuerdo con la simulación de la RT. Algo para reflexionar. Ya sabemos que Vladimir Putin
ha amenazado varias veces con atacar. Con el conflicto que tienen actualmente con Ucrania, han amenazado ya con atacar con armas nucleares. Y lo que les digo, solo hace falta que un loco se le ocurra oprimir el botón y esto podría ocurrir. 45 minutos aproximadamente el tiempo que llevaría de un punto a otro llegar entre países. Así que, bueno, pues así es como ocurrió esta historia, amigos. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Los que están en vivo, pues muchas gracias por su presencia. Quienes lo vean grabado, muchas gracias por su paciencia. En esta ocasión, pues, bueno, como todos mis en vivos, ¿verdad? Son muy teóricos, de repente hay quienes le puede aburrir, pero de cualquier manera les agradezco que vean los videos. Espero que les guste la información, espero que les sirva de algo. Ojalá que, pues, lo que busco es que sepan y si es necesario, pues, crear conciencia, ¿vale? No tengo ninguna otra intención en realidad. Ojalá que les haya gustado la información, que les sea de utilidad y, por supuesto, pues, síganos para más de estas informaciones. Bueno, este fue el primer capítulo de 4. Así que voy a tener otras 3. Voy a aprovechar estos 4 días, 6, 7, 8 y 9 de agosto, para conmemorar los 80 años de la bomba atómica, este tan funesto y tan mal sabor de boca que nos deja la historia. Y bueno, mañana vamos a hablar sobre la física de la bomba atómica, vamos a hablar sobre fisión nuclear, vamos a hacer algunos cálculos y vamos a resolver pues algunas dudas si es que las llegan a tener. Entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho. Mañana vamos a usar el pizarrón. Gracias a sus colaboraciones, a sus contribuciones, ya tenemos un mejor pizarrón, pintarrón y mejores plumas, por cierto. Así que, pues les agradezco mucho que sigan viendo estos videos y nos vemos mañana. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y darle a la campanita. ¿Qué era? No. Bueno, seguirnos en las redes sociales. ¿Vale? Recuerden que tenemos Facebook e Instagram, el Rincón de la Cultura MX, se llama igualito que el canal de YouTube. Y por supuesto también vayan y visiten Ascar Radiaciones, Land River y Asociados, empresas que están por supuesto muy comprometidas con la seguridad y en este caso seguridad radiológica y que apoyan el canal para seguir compartiendo con ustedes. Este video va a ser también publicado en sus canales de YouTube respectivamente, seguramente en sus canales en sus páginas de Facebook, así que pues pueden ir y apoyar allá. Muchas gracias por vernos. Que descansen, cuídense mucho, saludos, bye bye.